Bueno, Fer, vos sabés que nuestro podcast se llama El Nudo justamente porque nuestro lema es hablar de los temas en donde se genera un nudo y así poder desatarlo. Y es una frase que vos decís en tus charlas justamente. Sí, de hecho me vino bien porque lo decía en un rap, o sea, ya tenía escrito una letra parecida a esa y es como medio la analogía de nudo en la garganta, de no hablar esto, de la caracterización de cómo una persona se suicida, digamos, es también como con un nudo, entonces, y todo eso como medio llevó a que también utilizara esa como metáfora, por decirlo de alguna forma. Esa frase, claro. Uh-huh. Sí, que lleva a muchos problemas que justamente hacen que por no hablarlos, ese nudo siga estando completamente atado y cada vez más tirante y más tirante y más tirante. ¿Por qué pensás que es un tema del que no se puede hablar o da tanto miedo hablar? Yo creo que en realidad es un conjunto de dos cosas. Primero es que no... cuando se hablaba sobre el morbo, y todo lo que es morbo a la gente le molesta, de cierta manera. Por ejemplo, un claro ejemplo, y es como yo siempre digo que las personas que empezaron a tener la idea de postular las ESI como práctica que tiene que ser educativa y obligatoria, vieron mucho más allá. Sí. Porque los que tenían toda esa idea en la cabeza y sabían que era por ahí, se dieron cuenta de que lo que había que hacer con las ESI era no seguir creando ese morbo. Yo considero lo mismo con todas las temáticas de temas de salud mental, es que, o sea, lo que pasa es que al generar morbo, evidentemente va a haber una parte de la sociedad que no le guste ese morbo. Y que lo crea, que es un morbo. Claro, y que crea que la problemática se basa en el morbo. Y muchas veces no es así. De hecho, hoy en día no lo hacen, por suerte, pero muchos medios de comunicación lo que hacían antiguamente a la hora de anunciar una epidemia de suicidios era nombrar casos, personas y cómo se habían suicidado y por qué. Y no es el le buscaban punto. la vuelta de por qué esa persona se había suicidado, y en realidad ese no es el punto. El punto es que murió mucha gente de una causa que básicamente es una causa que va a la par de la salud mental. Eso significa que hay una problemática en salud mental. Y es justamente porque no se habla. Y es exactamente porque no se habla y porque se habla desde la ignorancia de decir qué pasó, por qué, en vez de preguntarse ¿desde dónde empezó cómo todo? ayudamos o cómo se puede, no te digo parar, pero sí cómo se puede solventar una problemática que hay, digamos. O sea, asistir. Asistir. Vos tuviste mucha ayuda psicológica y a partir de ahí fue donde tu cabeza hizo un clic de decir, yo de esto sí se puede hablar, de esto se tiene que hablar. Claro, ¿no? Y además lo mío fue, yo siempre digo que fue pura casualidad, o sea, yo tuve suerte, sinceramente. ¿Por qué crees que tuviste suerte? Porque tuve mucha gente que me ayudó a entender de que hablando se podía mejorar, no solo esta temática, sino en general, que hablando las cosas se podía solucionar muchos problemas, y lo hicieron tan como desde su inconsciencia, que medio que me lo inculcaron sin darse cuenta. No es como que me dijeron, habla de lo que te pasa, sino como... Es que en definitiva, viste que uno dice, si hay que pensar en que hay que hablar, entonces es porque justamente nos está hablando. Porque si traemos a la mesa acá, ¿no?, un tema tan hablado como el fútbol, uno no piensa en tengo que hablar de fútbol por Claro. tal y tal cosa. Pero esto sigue siendo un tema muy tabú y está bueno que se siga hablando porque es salud mental, porque somos nosotros, porque de ahí se desencadenan un montón de cosas y está bueno el mensaje que das, porque que hayas dicho que tu entorno no te obligó a hablar, ya es un montón, porque sucede también que cuando te obligan, ya como que vos decís, me siento obligado, me siento como no sé, apretada en esa situación. Eso es algo que medio a veces se me pasa por alto a mí también, pero muchas veces decimos como hablar es la clave, y sinceramente muchas veces hablar como que la persona que está en esa situación no tiene ganas, o como está bien, sí, le podés aconsejar de hablar, pero no se puede sentir cómoda, no puedes obligar a que se sienta cómoda. Pero sí creo que el mensaje como que hay que
más empezar a expandir, no es hablar es la clave, sino que podés hablar y está todo bien con que puedas hablas. hacerlo. Claro, con que tengas ganas de hablar en cierto momento. No sé si es tanto como hablar como tal, sino como se puede, o sea, tranqui que está todo bien. Es más que nada por ese lado, como el mensaje, por lo menos que yo ahora estoy tratando de reformular y recaminar a ese lado. Recuerdo en algunas charlas que has dado que contabas que te escondías atrás de tu capucha. Sí. Y que eso también te hizo identificar el no querer salir, el no querer compartir con otras personas, pero aún así, cuando te rodeaste de la gente indicada, la capucha seguía como un modo de protección. Sí, además es muy loco porque yo, de hecho, tengo como cosas que me causan gracia, que me hablo con mi círculo interno. Por ejemplo, no sé, es una bobada, pero cuando pasó el auto de Google, esto que mapea la ciudad y se puede ver en tercera, como en persona, digamos, la calle que estás transitando, para mi pueblo, que somos lo más interesante que hay es un planeador, era una cosa increíble, era re loco, estaban todos fascinados con que estaba el coche de Google. Y yo me acuerdo que en una de las fotos de que me crucé al auto, porque te lo cruzabas, aparezco con capucha. Entonces cada vez que yo muchas veces le enseño, digamos, parte de mi pueblo a amigos, que por suerte y gracias al internet tengo amigos de bastante lado del mundo en general, le muestro mi pueblo y me dicen, ¿ese sos vos o no? Sí, y esta es la parte donde estoy con capucha. Y tengo un montón de cosas así, o fotos de cumpleaños de conocidos que estoy con capucha. Y es muy loco pensar de que hoy en día, tipo, hasta no la uso ni cuando tengo frío, ¿entendés? Como me molesta. Es algo que realmente no me gustaba, pero lo utilizaba como escape a... ¿Qué sentís cuando ves eso? Porque bueno, ahora decís, ahora me molesta usarlo, pero porque transitaste Claro. un montón gracias a esa capucha y pudiste entender un montón de cosas que te llevaron al día de hoy. Pero cuando vos ves esa foto en Google, ¿qué decís? Me hace acordar un toque por lo menos a mi mejor época. Eso es algo que me ha ayudado la terapia a no ver lo malo. En ciertas cosas, en otras no. Pero en eso me ha ayudado mucho. O sea, yo veo la capucha como un símbolo de... ¿De protección? Sí, no solo de protección, sino como de algo que está por florecer o algo que está por surgir. Porque es lo que me pasó a mí. O sea, yo empecé con la capucha y no mucho tiempo después como que se mejoró todo. Entonces lo veo por ese lado. Y la asocio mucho también a la gente que está rapeando, la gente que pasa mucho tiempo en la calle, que eso es otra parte de que no cuento porque creo que no viene al caso a la temática que tengo, pero pasé después cuando empecé a salir pasaba mucho tiempo afuera. Evidentemente no es que vivía en la calle, pero sí tuve mucho tiempo afuera y rapeando y haciendo cosas con amigos y eso. O sea, como que pasé de un extremo al otro. Y la capucha es me un poco simboliza eso, ¿no? Porque vos, escondido, adentro de tu casa, con quizás pensamientos que no te ayudaban tanto, hacían que no salgas hablando... sí, de literal. Literalmente, del salir de tu casa, de poder, no sé, relacionarte con gente y demás. Ahora, vos decidís salir justamente resguardándote con tu capucha y llega un día que decís, ya está. Sí, me la saco. Eso es lo que digo, que tengo fotos, por ejemplo, en competencia o cosas así, de cómo es como el progreso. O sea, yo en mi primera competencia, evidentemente, usé la capucha. Y en las últimas competencias aparezco con gorra, sin ningún problema. Pero se ve el progreso de cómo, por ejemplo, no sé, en cierta compe aparezco con capucha y en cierta compe no. En cierto lugar, en cierto cumpleaños aparezco y en otras veces no. Es como re raro en ese sentido eso. A mí me hace acordar a eso, a como dos periodos distintos, de cuando no estaba como preparado para salir y cuando ya sí. Por eso me recuerda, digamos, a ese tiempo. En lo personal, después en general es como un símbolo más, no sé. Cuando vos necesitaste un oído, porque también cuando decimos que se tiene que hablar, del otro lado necesitas una persona que te pueda escuchar. Y quizás lo que necesitas es eso, es exteriorizar, que te escuchen, y si viene un consejo que está copado que te puede ayudar, lo agarramos, lo abrazamos y le damos para adelante.
Sí, sí. ¿Te costó mucho encontrar justamente esa ayuda psicológica? Porque sé que a partir de ese momento vos empezaste con compañeros, con gente que vos veías que estaban en la misma que vos, a charlar, a dar jornadas y charlas a un montón de chicos contra el suicidio. Sí, cuando en realidad la ayuda profesional me costó muchísimo. Pero yo creo que era personal. Estabas negado, viste que hay mucha gente que dice yo no voy a ir al psicólogo. Muy negado, no, y además como que no, al estar negado y no prestarle como mucha atención, como decir, no, ¿qué me va a ayudar? Un desconocido. Como tenía ese pensamiento, también prácticamente no hablaba de cosas que realmente servían para la terapia. Hablaba de lo que había hecho en el día o hablaba de, no sé, cualquier cosa que no tenía nada que ver con lo que me pasaba y lo que sentía. Y claro, yo me imagino para los profesionales que debía ser re feo porque me veían que yo estaba todo triste, capucha, que le comentaban que de mi escuela o de mi familia le comentaban que no evolucionaba y yo iba y le contaba sobre un jueguito nuevo que había visto, ¿entendés? Entonces era un garrón. Pero hasta que en un momento encontré al profesional correcto y yo creo que lo encontré porque fue el que me habló más sinceramente de lo que quería. O sea, yo me acuerdo que porque primero tuve la primera sesión fue con mi mamá para hablar de lo que me pasaba y todo. Porque vos eras muy chico, ¿cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía 11, 12. Claro. Y además como que no reconocía lo que tenía. O sea, no como para mí... No lo identificabas como tal. Sí, no, era como que lo dejaba pasar, como, sí, estoy triste, pero no pasa nada. Lo minimizo. Claro, pasó otra cosa. Exactamente. Y bueno, con este psicólogo, tipo, la sesión que sí tuve solo, me acuerdo que como que me dijo algo, no me acuerdo las palabras textuales, pero me dijo algo como, acá venimos a hablar de lo que te duele. O sea, no, acá no vengas a decirme que, no sé, que te peleaste con tal, con aquel, no sé qué. Acá me contás desde lo que te molesta desde que naciste hasta que te acordés. Y fue como tan sincero de decirme, flaquito, hablemos de cosas importantes. Tipo, aproveché este tiempo que tenés acá. Y te sentiste cómodo. En ese lado que fue como, claro. O sea, puedo ser completamente sincero con esta persona. Y creo que desde ese momento hasta hoy en día sigo teniéndolo en cuenta en muchas cosas que por lo menos en la facu suelo preguntarle a él. Claro, porque vos estás estudiando psicología y también pienso un poco eso, ¿no? Hay tantos psicólogos y tantas ramas de la psicología y maneras de tratarla que podés machear súper bien con un profesional que encare el tema por este lado, pero quizás no es la manera que vos necesitas. Y quizás, además de haberte ayudado en ese momento, este profesional, este psicólogo, te da como una enseñanza de decir hoy, que sos grande, que estás estudiando psicología, decir, yo quiero ayudar por este lado. Claro. Sí, eso lo reveo. O sea, veo que evidentemente la cantidad de psicólogos que hay en Argentina es gigante. Millones, sí. Millones. Lo que sí, algo que capaz que mis compañeros de facultad y mis futuros colegas, en el caso de que me vaya bien, capaz que no les gusta no les va a gustar lo que voy a decir, pero a mí lo que me parece es que hay demasiados psicólogos y pocos especialistas. ¿A qué te referís con eso? Llevándolo a la salud mental. Exactamente, sí. Siento que hay muchos psicólogos, que no significa que sean malos ni buenos, pero siento que hay pocos especialistas al nivel de centrarse en una rama. Por ejemplo, en la medicina física, por decirlo de alguna forma, si no se especializan mucho, no hay muchos médicos generales, por decirlo de alguna forma, que se quedan solo con ser médico general. Casi siempre quieren buscarse una especialización y trabajar sobre un tema particular, y así es como evidentemente han salido grandes especialistas en cada rama, porque al especializarse en una rama evidentemente crece mucho más. Y yo creo creo que la psicología está en una etapa en la cual ya debería empezar esto es una opinión propia de un pibe de 21 años que está en su segundo año de facultad y que le falta mucho para aprender, pero creo que a la psicología le falta especializarse más y tener mucho más en cuenta temas puntuales, más que temas generales. Sé que hay un montón de ramas y que hay mucha gente que se especializa,
pero el común denominador de los que están estudiando psicología piensan que van a estar en un consultorio. Y yo considero que eso es lo que yo no quiero. Yo quiero estar haciendo otras cosas. O sea, estaría bueno estar en un consultorio, pero dedicado a... o por lo menos los que, si llega a gente que quiere, todavía que no empezó y que quiere, que vaya pensando en qué especialización quiere estar. Eso como mi recomendación. Pensaba también esta forma de ayudar que decíamos al principio, vos siendo psicólogo en un futuro, el poder brindar ese espacio y ese lugar, primero para que hablen, segundo para que vos hables y tercero, que me parece lo más importante, que es escuchar al otro. ¿Por qué pensás que todavía no se habla o por qué cuesta tanto hablar? Yo sé que es un tema muy delicado. Nuestro lema acá, o por lo menos el mío, en este espacio, es que la gente que lo escuche pueda tener una ayuda si es que lo necesita o que se pueda informar sobre el tema. Pero sí es cierto, como decís vos, que es un tema en donde hay mucho miedo al hablar, quizás por ser irresponsable de la manera en la que se habla y por no decir cosas que no son. Yo considero en ese sentido que es muy subjetivo a la persona que está transitando un mal momento. Porque a mí me suele pasar que cada vez que doy una charla o algo presencial en alguna de las escuelas, en TEDx evidentemente me pasó a morir, pero en las escuelas me suele pasar que pasan 2 o 3 semanas y hay un par de chicos me preguntan si tengo el número de un psicólogo o si puedo hablar con ellos. Yo siempre digo lo mismo, que yo no tengo problema de hablar, que siempre estoy dispuesto y siempre trato de contestar los mensajes lo más rápido que puedo. Pero lo importante es la ayuda del profesional. Lo importante es la ayuda del profesional y además que yo no tengo los conocimientos todavía como para decirte, bueno, encará por acá, porque es muy personal eso. O sea, yo comento, siempre digo lo mismo, hay muchas veces que sé datos, pero sé datos porque tengo la suerte de conocer gente que sabe sobre esos datos y me respaldo en ellos. Pero yo no, o sea, yo soy solamente alguien que la vivió y ya está, no tengo como la solución. Bueno, pero al fin y al cabo, el hablar de tu experiencia es el momento para ayudar al otro. Me imagino que la devolución de todos esos chicos, vos das charlas, jornadas contra el suicidio en colegios, y me imagino que la devolución y lo que vos te llevás a casa, ya de por sí de que te escuchen. Ni me quiero imaginar cuando te llega ese mensaje de decir, che, es por acá lo que yo quiero hacer. Más allá de que entiendo que quizás a vos te sirve un montón el hecho de hablar para ir curando. Claro. Porque es un pensamiento que entiendo, y vos me corregís si estoy diciendo cualquier pavada, pero es un pensamiento que hay que trabajarlo todos los días. Sí, evidentemente, sí. Bueno, yo lo dije en todos lados, creo que va a empezar a ser una frase que voy a tener como muletilla. Patentala. Sí. Que por lo general la pregunta más difícil que me suelen hacer en las escuelas es ¿y cómo estás ahora? Y yo no sé qué contestar. Muchas veces le preguntaba a psicólogos, a suicidólogos, ¿qué contesto? Porque vengo hablando de tenés que hablar, va a estar todo bien, no sé qué. Y yo sinceramente no estoy todos los días bien. Hay días que también tengo mis bajones y vuelvo a tener ideas suicidas y vuelvo a pensar en que no vale nada. Y lo voy tratando, o sea, lo voy tratando constantemente. Como hay días que estoy hiper mega feliz, por ejemplo. Y sinceramente me sale contestar eso. Pero puede ser que no esté contestando lo que es, pero muchas veces... Pero te preguntan cómo estás. Exactamente, entonces como contesto en base a lo que a mí me pasa, porque creo que es preferible ser sincero en ese sentido. Y también, ¿sabes qué? No pintar un cuento que no va a ser el que van a vivir ellos el día de mañana. Eso es lo que más me llevo a, como es lo que más tengo en cuenta a la hora de tratar, porque claro, o sea, yo siempre hablo de los jóvenes y cada vez voy sumando años y voy viendo Chicos, ya no soy más joven. más chiquitos, ¿entendés? Y veo pibes que, por ejemplo, yo los veía en primaria, por lo menos en mi pueblo, veo pibes que yo los veía en primaria y que los conocía porque eran el hijo de tal o eran un guachín más de la primaria, y hoy en día están cursando la secundaria y son chabones que reaportan. Muchas veces, muchos de los que yo veía en primaria, que iban a los talleres de teatro y eso que yo ayudaba a dar y eso, muchas veces como que
los chabones como en las charlas participan y los ves hablando y medio como que me da nostalgia porque es como yo era así, ¿entendés? Y me pasa mucho eso, de que trato de pensar en decirle la posta. Después me ocuparé más adelante cuando tenga el título y lo tenga que cuidar, de decir lo que tengo que decir. Pero ahora estoy como tratando de decir siempre lo que es, como es realmente. Y creo que iba por ese lado la pregunta, me desvió un montón. Sí, no, es justamente eso, te preguntan cómo estás. Primero, no tenés que reprimir ningún tipo de sentimiento. Y segundo, que si tu mensaje justamente es el de ayudar, es decir la verdad. Decir que a veces no te sentís tan bien, porque pasa eso, tenemos instalado que para estar bien tenemos que ser felices, y hay veces que no te levantás con ganas de hacer cosas, a veces te querés quedar en la cama, y no está mal. Lo que estaría mal sería no enfrentarlo, ¿no? Sí, completamente. Sí, lo que está mal, o no sé si no es no enfrentarlo, sino lo que está mal es no hacer nada con eso y tomarlo como normal, normalizarlo, más que no enfrentarlo. Porque hay días que yo también, o sea, yo ya sé, o sea, por ejemplo, yo cuando me agarra un ataque de ansiedad, yo ya sé cuánto tiempo me va a durar, qué síntomas voy a tener, pero eso es porque vengo desde los 12 años, hoy tengo 21, yendo a psicólogos y viendo cómo son mis síntomas. Y porque a mí me gusta todo lo que es síntomas y patología. Entonces como que lo agarro por ahí. Y me ayuda mucho a eso, a entender cómo mi cuerpo... Yo, por ejemplo, no sé, cuando me empiezo con un ataque de ansiedad, lo primero que me pasa es que empiezo a tener insomnio. Todas las noches tenía insomnio, pero de dormir mal, no solo de dormir poco, sino dormir mal. Y un montón de síntomas que eso me ayuda a decir, bueno, llego a la terapia y digo, no sé por qué, pero me estoy empezando a sentir ansioso. Y no quiero que sobrepase. Y de ahí decir, bueno, ya no lo normalicé, ya se lo conté a un profesional, o por lo menos se lo cuento a mi novia, que es con la que vivo. Lo voy contando como para decir, bueno, no es algo que se va a quedar en mi cabeza y va a decir, bueno, hoy no pude dormir. El hecho de exteriorizarlo, ¿no? Exactamente, para que no siga taladrándote. No, y al exteriorizarlo ya lo pasás a un mundo físico en el cual ya no es normalizado en tu mentalidad. Porque vos decís, bueno, hoy no me pude dormir. Y al otro día te pasa lo mismo y decís, hoy tampoco me pude dormir. Bueno, es una temporada, no pasa nada. Ya se va a pasar. Y cuando querés acordar, pasaste un mes durmiendo horriblemente. Al dormir horriblemente tenés más ansiedad, al tener más ansiedad tenés un montón de síntomas más y se vuelve una bola de nieve gigante que no para más. A la hora de contarlo, lo que haces es decir, bueno, lo estoy tomando en serio, o sea, no es algo que va a pasar. Me ocupo del tema. Exactamente, me ocupo del tema sin tener que enfrentarlo. Porque muchas veces se pone, o por lo menos el simbolizaje de enfrentar el problema. Y enfrentar el problema muchas veces es muy difícil, porque no todos tenemos la valentía o no todos tenemos las ganas de enfrentar el problema. O quizás no estás en el momento para poder enfrentarlo. Exactamente, no tenés las fuerzas necesarias. Entonces yo creo que ocuparse de y no normalizarlo es lo indicado. Es decir, bueno, me pasa esto. Ya veré si hoy estoy para pelearle o no pelearle, pero me pasa esto, lo reconozco. Lo pongo arriba de la mesa y lo veo y lo identifico para después poder ver qué hacer. Completamente. Exactamente. Eso es creo como lo fundamental para las problemáticas mentales. Porque claro, o sea, una problemática física va a seguir estando y se ve y se siente y tiene unos síntomas que se demuestran. En cambio, las patologías de salud, si la persona no comenta lo que siente... Más las de salud mental. Exactamente, sí. Dije salud, pero era salud mental la frase. Si la persona no siente, si no comenta lo que siente, es imposible que se te pueda meter adentro de tu cerebro y tus emociones. Va a llegar un punto en donde, que es medio raro, pero va a llegar un punto en donde, como decía Freud, le agarra una neurosis tal que va a generar una parálisis en el cuerpo, ¿entendés? Claro. Y no es la idea. La famosa frase, el cuerpo habla por sí solo cuando uno no lo hace. Exactamente, y ya cuando estás en ese punto es porque... Ya cruzaste una línea de... enorme, ya tuviste un montón de síntomas antes y la sufriste una banda antes. Eso, el garrón, digamos, de eso. Pero bueno, o sea, es como mi mensaje ese, como que se ocupen. No hace falta pelearles a los problemas, sino ocuparse y saber que están y proponer que están. Es como lo más importante, digamos, a la hora de hablar desde la persona que se siente así, ¿no? Desde el otro lado ya es otro mundo. Una de las formas en donde vos decidiste ponerlo arriba de la mesa y poder enfrentarlo o ocuparse, o vos dirás cómo fue en tu caso,
fueron las batallas, el rapear, Sí, en sí. poner en palabras desde otro lado lo que vos estabas viviendo y aún así también seguir ayudando al otro. Sí, lo que pasa es que yo también como que empecé con el parkour. O sea, siempre me rebuscaba cosas que no se hacían. Era medio complicado en ese sentido. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué decís que no? Claro, el parkour en ese momento no estaba tan visto. No, y además que acá, por ejemplo, en una ciudad, bueno, pero en América, que era fútbol y hockey. Era, ¿qué hacen estos monos saltando Claro. las cosas? Y yo siempre digo en las charlas que con todo respeto, ¿no? A los oficiales de policía, pero los oficiales de policía, en vez de decirnos, váyanse porque están molestando a la gente, nos decía como que nosotros éramos capaces de nuestro cuerpo romper una pérgola de la plaza, por ejemplo. No pueden estar acá porque van a Insólito. romper. No. Y era como, flaco, no me mientas en la cara. Decime algo más creíble Decime si que querés me que me vaya vaya. y me voy, no hay problema, pero no me mientas. Pero todo ese tipo de cosas es como que yo me las rebuscaba también. O sea, cuando empecé a querer hablar y todo, como que no buscaba el conflicto, sino que buscaba lo diferente. ¿Cómo era tu sensación cuando exteriorizabas y hablabas con el cuerpo? Porque al principio Sí, empezaste a hablar es que haciendo parkour. Sí, empecé haciendo parkour, después cuando ya como medio que dejé, empecé a grafitear, empecé a hacer beatbox. O sea, fueron todas como progresiones que me llevaron a la hora de hablar. O sea, la primera vez como que a mí no me, tipo, me daba mucha vergüenza rapear, entonces empecé a grafitear, que era otra de las ramas del hip hop, que ahí se movía mucho. Cuando vi que ya no se podía grafitear constantemente, como que no, sinceramente yo no tenía plata para comprarme latas todos los fines de semana, entonces como que era medio costoso en ese sentido, empecé a hacer algo como más tranqui, me busqué una alternativa. Rapear no quería, breakdance era nulo y soy nulo para el baile, entonces dije, bueno, la única que me queda, no tengo ningún tipo de platos para hacer DJ, me queda hacer beatbox. Y empecé a hacer beatbox y ahí ya le agarré mucha más gana porque claro, las personas que iban a compes les gustaba mucho más rapear enfrente de un beatbox que de una base puesta en la compu o en el celular o en un parlante. Entonces éramos poquitos los que hacíamos beatbox y siempre era lo mismo. Y estábamos, no sé, lo que duraba la compe, si la compe duraba 2 horas, estábamos 2 horas haciendo beatbox constantemente. Vos salía matado, pero sí, tremendo. Era demasiado. Además, por lo general lo que pasaba es que terminaban las compis y después se quedaban más tiempo. Sí. Y no le podías decir, nada, no tengo ganas. O sea, porque Súper era cansado, re te mala onda. imagino. Pero, Una más, y vos, chicos. Claro, estoy muriendo, muchachos, Estoy. por favor. No puedo más. Pero bueno, así fui como ganando renombre, por decirlo de alguna forma. Y después me animé a rapear. O sea, un día de la nada, yo ya escribía en mi casa solo. Te iba a preguntar eso porque una de las salidas para poder plasmar lo que uno siente y que generalmente te dicen es escribir lo que te pasa. Sí, sí. Escribir. No importa que vos pienses que no tenés nada para escribir, es como cuando vas a charlar al psicólogo, ¿viste? Sí. Te sentás y decís, hoy no tengo nada de qué hablar. Y quizás una cosa te lleva a la otra y ahí liberás o te sacás de encima algo que venías arrastrando hace un montón. Pasa también con la escritura eso. Sí, a mí me repasaba porque yo antes de hecho me gustó siempre mucho la música. O sea, si no me hubiera dedicado a los temas de salud mental, hubiera hecho algo de música, seguramente. Y lo que me pasaba a mí es que me desconcentraba y me ayudaba mucho a la hora de rapear, no solo por el hecho de escribir letras y largar lo que sentía, sino porque hacía eso y no me molestaba conmigo mismo por hacer eso, porque me ponía a pensar en las rimas. Claro. Me distraía, digamos, haciendo una actividad y al mismo tiempo desahogaba sin darme cuenta. Porque una de las, o por lo menos lo que me pasó a mí, de las cosas que me pasaba es que me sentía mal por contar lo que me pasaba muchas veces. ¿Qué te da vergüenza? Me daba vergüenza o decía, ¿por qué me estoy quejando si hay gente que está peor? O cosas así, como que me maltrataba en ese sentido con esas cosas. Y el rap me ayudó mucho a descargar por otro lado, o sea, hacer lo mismo sin darme cuenta. Me ayudó muchísimo en ese sentido, porque a la hora de escribir letras escribía todo lo que sentía, pero no me daba cuenta que lo hacía, sino que básicamente estaba más concentrado en que esto rimara con esto y que esto hiciera tal cosa, o en el ritmo que sonaba. Y que sin es darte lo que me cuenta pasaba. lo que rimaba eran tus sentimientos. Claro, y mucho tiempo después mi psicólogo se enteró de que hacía rap. Vos no le habías contado. No, porque en ese momento solo hacía el beatbox. Claro. Entonces como que
mi psicólogo no sabía que escribía nada. Después le comenté, le llevé una de las canciones que escribí. Mi psicólogo como medio fascinado, como dijo, esto está re zarpado, ¿no? ¿Por qué no seguís haciendo esto? Es por acá, claro. Me trató re bien en ese sentido. Persona que es de otro palo, mucho más mayor ¿Y que vos yo. cómo imaginabas esa evolución de tu psicólogo? Porque en definitiva lo que vos lo que se trajo acá a la charla es, yo empecé a escribir porque me daba vergüenza que me puedan juzgar por mis sentimientos. Y en un lugar donde justamente decís, nadie me va a juzgar porque vengo a hablar de mis sentimientos, era un lugar en donde vos tampoco lo decías. Claro. Pero cuando le diste la hoja al es que no lo veía relevante, porque claro, yo no claro, entendí, tipo, toma, léelo. Nunca, no es que no lo llevaba porque me daba vergüenza, no lo llevaba porque no creía que le fuese a importar, decís. Claro, como que no era interesante para la sesión. Por esto mismo, porque yo no me daba cuenta que yo estaba escribiendo lo que me pasaba, sino que me escribía, no sé, por ejemplo, hay un tema en el cual tengo una frase que hasta el día de hoy no sé por qué me salió, pero me salió, que es, los valores aprendidos fueron gracias a mi madre, la indiferencia a lo amado fue heredado de mi padre. Eso es una frase que hice en un rap, pero no lo hice con sentimiento de decir, voy a hablar de mi papá, que no sé qué, no sé cuánto, que me molesta esto de mi papá. Lo escribí por lo escribí, o sea, me sonó bien la sonoridad de la frase y lo escribí. Pero no sabía que eso me ayudaba a mí a tratar ese tema, por ejemplo. Y cuando se lo llevé al psicólogo y eso, me dijo, esto está buenísimo, no sé qué, le re gustó, y cuando me empezó a explicar cómo iba la mano de, estás largando lo que te pasa, o sea, estás haciendo doble terapia, básicamente. O sea, estás viniendo conmigo y estás haciendo esto, y está re bueno que lo hagas por este lado. Cuando me empezó a explicar eso, me empecé a fascinar. O sea, como que no solo me gustaba por una cosa, me gustaba por la otra, o sea, no solo que me gustaba, sino que me hacía bien. Entonces empecé, hasta que un día me animé, le conté a un amigo le mostró una letra, y me dice, vos tendrías que empezar a freestylear, amigo. Y yo que no tenía ni ganas, o sea, como no tenía ni ganas, no, sino como que no sentía que me fuera a ir bien, porque nunca Te fui faltaba como animarte. Sí, además como que nunca me sentí rápido de mente, digamos, Pero es un entrenamiento también eso. Sí, obvio. Sí, es que después de que lo empecé a hacer, me di cuenta de que cualquier persona lo puede hacer. Claro, te tiran una frase y claro. Está bueno porque lo primero que te sale, entiendo que es lo que viene resonando en tu cabeza, y lo además, que te está dando vueltas. Y por lo general, nosotros tenemos, en general, nuestra cultura argentina tiene muchos insultos que van de la mano. Entonces los primeros raps van por ese lado. O sea, van por insultar por insultar porque pega y ya está. Claro. Después ya le vas sacando y le vas como puliendo esa idea, y lo que intentás hacer es cada vez menos eso. O sea, que suene menos agresivo cada vez. No por el estilo de agresivo, sino por que suene menos como rasposo, por decirlo de alguna forma, y que sea más suave lo que vas diciendo a la hora de tener rimas. O sea, cualquiera rima o sea, te das cuenta de que cualquiera rima con insultos. Sí. El que no rima con insultos, el que nunca usa insultos a la hora de rimar, es alguien que rapea en serio, bien. Claro, pero vos decís que en su momento tuvo que pasar por sí, eso de sí, lo que salga, lo primero que salga. Es lo más fácil que tenés y es como lo que más gracia te da en ese momento y estás en esa. Pero por lo menos en lo que fue mis amigos, porque mis amigos empezaron así, ellos rapearon, no sé qué, yo hacía beatbox, me especifiqué más en el beatbox, no sé qué, y después ellos empezaron a rapear sin bardear, y yo empecé bardeando también, y después ya se me fue saliendo de esa maña de hacerlo. Y al rap me ayuda mucho en eso. De hecho, es hasta el día de hoy que estoy muchas veces haciendo cosas de la facu o lo que sea, y a la hora de redactar, no sé, una pregunta que tengo que contestar, la respondo pensando en que tiene que rimar. Y evidentemente está mal porque me enfoco en otra cosa que no es en lo que tengo que está hacer, sobrepasado. Pero ya lo tengo en la cabeza, ya no me sale de tipo, y no es que me sale a mí hacer, sino es que me gusta tanto ese trabajo de buscarle la vuelta para que suene o algo por el estilo. Me ceba mucho eso, entonces como que ya lo tomé como medio un vicio en ese sentido. Bueno, está buenísimo que puedas también brindar ese mensaje, ¿no? Más allá de que ya llegues un momento en donde ya lo relaciones con todo, siento que también lo relacionás porque es algo que fue importante para vos y que te ayudó a llegar a donde estás. Y tanto el parkour, el escribir, el rapear, el
el exteriorizar cualquier tipo de sentimiento es una forma de hablar, ¿no? De lo que uno está viviendo, de lo que uno está pasando. ¿Es el mensaje que también vos das cuando tenés las charlas? Sí, sí. De hecho, siempre como hago mucho énfasis en que lo importante es canalizar. Porque yo siempre cuento, o sea, cuento la misma historia porque es la que viví, pero me refiero como que tengo ciertas cosas que ya sé cómo las voy a decir. Y siempre explico que yo pasé de tener tristeza a tener odio, y de tener odio a una rama más artística y más ayudar al prójimo. Pero yo creo que esos 3 pasos me ayudaron a ser como soy hoy en día. Si yo hubiera pasado la tristeza a lo artístico, no sé si me hubiera funcionado tanto. Lo que a mí me funcionó fue estar enojado y descargar esa rabia en la música y en distintos tipos de cosas artísticas. Por lo menos para mí. También Entonces el cambio considero que esa canalización y buscarle la vuelta para largarlo por otro lado es lo que hay que hacer, digamos, a la hora de que estás mal. Y también el cambio de tu entorno, que También, sí, también o sea, identificar que estás en un entorno que no te hace feliz es una manera de reaccionar. Sí, sí, evidentemente, sí, sí. Y también que es lo que digo, yo tuve mucha suerte a la hora soy una persona muy afortunada a la hora de conocer personas. Conocí muchas personas muy buenas, como conocí malas, pero por suerte conocí buenas y siguen estando las que son buenas. Y es hasta el día de hoy que toda la gente que en su momento me ayudó con este tema, hoy en día sigue estando en mi vida, y es básicamente el 90% del trabajo de que yo soy el que da la cara, claro. Pero ellos son los que pusieron pico y pala, ¿entendés? Como que estuvieron ahí para bancarte, para apoyarte. Es que mi familia se comió miles de discusiones de que estaba enojado. Mis amigos me aguantaron siempre, o sea, siempre que estaba triste me iban a buscar y me sacaban a propósito. Qué lindo lo que decís, porque a veces uno como entorno quizás puede llegar a pensar no sé de qué manera más puedo ayudar, porque está triste, porque está enojado, y en realidad es esto, el estar, el cuando te sentís mal, ir a buscarte y simplemente estar con vos. Imagino que no siempre tenías la palabra justa, imagino que quizás estuviste en un momento en silencio, pero rodeado de gente que te contenía. Sí. Y además que muchas veces como que ciertos grupos de mi entorno funcionaban como cada cosa. Tipo, mi familia funcionó como saco de boxeo. O sea, yo a mi familia le hice pasar miles. Hoy en día, evidentemente, pedí disculpas y está todo bien, pero mi familia le hice pasar miles. O sea, generarles preocupación a propósito, o cosas así que eran cosas estúpidas que me parecían a mí, que me las agarraba con ellos porque necesitaba descargarlo en alguien o en algo. Y vos vivías con ellos encima. Y yo vivía con ellos. Y ellos eran los que me tenían que poner las pautas para que no me descarrilara, digamos, en la vida. Entonces, claro, la primera que le podía hacer algo lo hacía, pero era por ese lado, porque estaba enojado. Mis amigos también, de reorientarme, de decir, no seas boludo, ¿para qué te peleas con tu mamá? Ya fue, vení, descargate acá, quedate un rato en casa, vení a dormir un par de días de última si te querés ir, pero no estés afuera en la calle solo como un tarado. Cosas así, tipo como que había mucha conexión entre mis grupos en los que me relacionaba, pero sin que ellos se pautaran, decir, bueno, Fernando está mal, vamos a hacer esto, sino como que mis amigos decían, no te pelees con tu familia, no seas boludo, y claro. Que me ha pasado también solo. Claro, sí, y además que me ha pasado también con amigos, de que ellos se peleaban con su familia y yo decirle, venía a casa, no está todo bien. Como que es era, la vida en definitiva, exactamente, ¿no? sí. El estar para el otro era eso. Y no siempre con la palabra justa, lo que decíamos recién. Sí, exactamente eso, y además como que la predisposición de ayudarlo por ayudar y como cumplir ese rol sin que te des cuenta. Después me pasó a mí que yo pasé a hacer muchas veces, no sé, en teatro o en rap o lo que sea, pasé a hacer la bolsa de boxeo, pasé a ser el amigo que acompañaba, pasaba a ser el que instruía para que no se vayan de... Pero lo veías desde otro lado porque vos ya lo habías pasado. Exactamente, lo veía de otro lado y además entendía de que o sea, cuando me tocó que empecé a tener que tomar esos roles, me di cuenta del valor de los que me lo habían hecho por mí. Y como que entendí de lo importante que habían logrado. Por eso digo, yo soy una persona con mucha suerte en ese sentido, porque
tranquilamente me había podido tocar que no hubiera encontrado a este pibe. Yo cuento que cuando me metí en el tema del parkour, me metí porque quise escapar de un cumpleaños. O sea, me obligaron a ir a un cumpleaños, porque no salía nunca de mi casa. Me obligaron a ir a un cumpleaños y como para no tener que estar con esas personas que me hacían mal, salí a caminar por el pueblo. Y un día me encontré a Rodrigo Castillo, que es mi amigo hasta el día de hoy, mi hermano, por decirlo de otra forma, y me acerqué muy tímidamente y le comenté que le pregunté qué estaba haciendo, porque yo lo vi saltando como un mono, y de ahí me metí. O sea, si yo ese día no hubiera sido que me hubieran dicho andá a tal cumpleaños y yo no hubiera buscado la excusa de salir por el pueblo a caminar y no me lo hubiera encontrado en esa calle, no se hubiera dado capaz todo esto. Por eso digo, o sea, particularmente tengo mucha suerte en ese sentido. Y las personas que me rodearon fueron siempre muy, muy acompañantes de lo que me pasó. Bueno, qué lindo que hoy en día vos puedas ser esa persona. Sí, es lo que trato Tanto de devolver para... eso a nivel me imagino. social. No me resulta casualidad que estés estudiando psicología justamente para poder brindarle ayuda a las personas que lo necesiten, y más en la rama en donde estamos hablando de que, por lo que creemos, la verdad es que yo acá no tengo estadísticas, pero lo que sí sé es que es un tema que es muy delicado hablar, que no es tan visible, no sé si por un tema de responsabilidad al momento de hablarlo, de tratarlo, o simplemente porque da miedo, pero es esto, hablar, hablar, exteriorizarlo de la manera que puedas, haciendo una actividad, escribiendo, y escuchar, y sabiendo que hay ayuda, que hay un montón de profesionales que están del otro lado y que te pueden dar una mano, un oído, y que no te tiene que dar vergüenza expresar tus sentimientos. Exactamente. Así que gracias, Fer, de verdad, por contarnos tu experiencia y por todo lo que haces, que ayudan a un montón de personas. No hay problema. Gracias a ustedes por hacer este espacio y invitarme. Creo que está recopado, está bastante bueno. De hecho, sinceramente, no les voy a mentir, no los conocía y me puse a ver un par de reels y me copó una banda. Así Me alegra mucho. Gracias por el espacio. Gracias.